Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, hermanas de diferentes comunidades. Bueno, aquí le presentamos nuestro programa Ñañope Ñandeñé. Estamos ya finalizando también el mes de febrero, ¿no? Y nosotros aquí seguimos adelante con este programa, tejiendo nuestra palabra, ¿no? A través de nosotras como conductoras, a través de las diferentes autoridades también de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, llevamos adelante diferentes actividades, también información, ¿no? Para nuestra población, para nuestras comunidades, ¿no? Hoy, bueno, es una semana más que estamos aquí, la última semana del mes de febrero. Estamos cerrando ya el mes de febrero, ¿no? El mes de nuestra gran fiesta, de nuestro Arete Guasu, que no se le ha podido llevar adelante por el tema de la pandemia, ¿no? Vamos a estar tocando diferentes temas también, hablando un poco de nuestra cultura, de nuestro idioma, ya que ha sido también el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Entonces, es importante para nosotros recordar este día, ¿no? Como pueblo guaraní, ¿no? Saludo también a mi compañera Milena, que estamos aquí llevando adelante el programa Ñañope Ñandeñé. ¿Cómo estás, Milena? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Brucha Mariela. Muy buenas tardes a toda la población, a todas las personas que nos siguen en el programa Ñañope Ñandeñé. Realmente estamos ya preparados para empezar una hora de noticias, en fin, de lo que realiza, ¿no?, la Asamblea del Pueblo Guaraní en sus diferentes gestiones. Aparte, como decía usted, hoy tenemos una invitada especial sobre el tema de el Día Internacional de nuestra lengua materna, y qué más tener una invitada de lujo en la cual nos va a brindar un poco más de detalles, ¿no?, acerca de ese día. Y bueno, también vamos a hablar un poco más sobre nuestros usos y costumbres y cómo nosotros elegimos a nuestros diferentes representantes o en los diferentes cargos que se vienen, que se van buscando, ¿no? O fuentes laborales o para cualquier ingreso con fuente de trabajo, nuestros usos y costumbres priman, ¿no?, antes que el estado político. Muy buenas tardes a todos. Un gusto, Brucha Mariela. Yulenka, muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos hoy en la tarde, y a la población en general, a las 22 comunidades. Y esperamos ya pronto hacer un reportaje de alguna comunidad. Ya de este año no salimos todavía, ¿no, Brucha? Pero ya imagino que en otro día podemos ir a hacer alguna comunidad que nos invite por ahí. Bueno, pasamos a un temita musical y venimos con nuestra primera invitada especial de esta tarde. Yulenka, por favor. Arete guasu, kia perekanyi, cepet ai. Anggu arebe harete mimbi ai pota pirai. Ya jere kunya tai dibe ai pota pirai. Ya kau kawi kabi, o menyande, kunya tentai ja. Anggu arebe harete mimbi ai pota pirai.
Ya yere kuñata dibe ay potapirae. Ay potapirae. Carnaval de mi querencia, donde yo olvido penas y tristezas, penas y tristezas. Con la tambora y la flautita quiero yo disfrutar. En la ruedita con mi cuñita bailando sin parar. Tomemos la rica chicha que nos invita la dueña de casa, la dueña de casa. Con la tambora y la flautita quiero yo disfrutar. En la ruedita con mi cuñita bailando sin parar, bailando sin parar. Ahí está, estábamos escuchando, ¿no? Este temita musical y justamente, ¿no? Hablando de nuestro idioma, ¿no? También traducido al castellano, ¿no? Es una forma, yo creo, de aprender así cantando, especialmente los niños, ¿no? Ellos toman más el aprendizaje a través del canto, ¿no? Entonces, es importante también resaltar eso, nuestra lengua materna. Bueno, también nosotros estamos en vía, en proceso también de aprendizaje, si bien entendemos algo, pero si no lo podemos hablar, ¿no? Nos hace falta más la pronunciación, la práctica, ¿no? Para poder hablar así fluido, digamos, nuestro idioma. Pero yo creo que eso es nuestro desafío, eso es nuestro objetivo, nuestra misión, ¿no? De inculcar, de valorar, de rescatar, de revitalizar nuestra lengua, ¿no? Especialmente en nuestros niños, ya que los mayores tienen muchas más dificultades para aprender, ¿no? En cambio, los niños no. A los niños sí hay que inculcarle, ¿no? Lo que es la oralidad, el lenguaje mismo, la pronunciación, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, tal vez como zona, como directiva zonal, ¿no? De inculcar, de revitalizar nuestra lengua, ¿no? Ya que en esta semana hemos tenido, ¿no? El Día Internacional, que era el 21 de febrero, se recordaba el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Entonces, creo que es primordial recalcar este día, ¿no? Ya que especialmente en la zona Yacuiba se ha venido perdiendo, ¿no? Estaba perdida nuestra lengua, nuestro idioma y también nuestra identidad, ¿no? Hace recién ya no hace cuántos años recién estamos recuperando, ¿no? A partir de la organización misma, la estructura misma, ¿no? Se ha venido trabajando de a poco para recuperar nuestra identidad, ¿no? Como primer punto, porque antes nadie quería ser guaraní en esta zona, ¿no? A partir de ello, a partir de que se ha tenido la visita tal vez de algunos dirigentes de la zona de Cordillera, ¿no? De parte de Santa Cruz, Chuquisaca, que han venido levantando la organización, ¿no? Y recién nuestros abuelos, nuestros ancestros que vivían en el Chaco, recién también se han salido, se han identificado, ¿no? Como cultura misma, ¿no? Entonces, a partir de ello, se ha venido alzando, realzando, reviviendo nuestra cultura, ¿no? Nuestro pueblo guaraní. Ahora ya tenemos muchas comunidades, ¿no? Tenemos 22 comunidades donde estamos identificados como pueblo guaraní. Así en algunas no hablen el idioma, pero sí somos de padres guaraníes, de abuelos guaraníes, ¿no? Que han permanecido en esas tierras desde siempre y es por eso que también nosotros nos identificamos. Y ahora ya vamos recuperando nuestros idiomas, tal vez de esos, nuestros abuelos, de aquellas madres que todavía están ahí, ¿no? Y a partir de ello estamos en vía de recuperación, estamos trabajando el tema del idioma, ¿no? Yo creo que de un tiempito más ya vamos a tener por ahí a nuestros niños, ¿no? También inculcamos eso y también vemos, ¿no? Por nuestros derechos, porque también está en nuestra ley magna,
Constitución Política del Estado, ¿no? En los convenios que hay a nivel internacional reconocida nuestra cultura, nuestra lengua, ¿no? Entonces, y también en el tema de educación, ¿no? En la ley 070, ¿no? También habla de nuestra educación sociocomunitaria, donde se aprende del contexto, ¿no? Donde vivimos, ¿no? Entonces, es a través de nuestras costumbres, de lo que se hace, de lo que se habla, ¿no? A partir de ello es el aprendizaje. Entonces, estamos reconocidos y es nuestro derecho también de poder hablar nuestro idioma, ¿no? Para eso habíamos invitado, ¿no? Recién, no sé, debe ser que está por ahí conectándose recién nuestra invitada especial, ¿no? Porque tenemos dentro de nuestra organización nacional, también tenemos lo que es el Instituto de Lengua de las Naciones Originarias, ¿no? Donde pertenece también nuestro instituto como Nación Guaraní, ¿no? Tenemos el Instituto de Lengua de la Nación Guaraní, que es el ILC, que tenemos funcionando las oficinas en Camiri, ¿no? Que a través de ello se coordina toda la zona, ¿no? A través de los técnicos, tal vez, de cada representante de cada departamento, donde se trabaja, ¿no? el tema del idioma, la formación en idioma, ¿no? Entonces, estamos a través del Ministerio de Educación también, y habíamos invitado para eso, ¿no? A una representante del instituto para que nos pueda conversar, podamos dialogar, ¿no? del tema mismo que son las lenguas maternas. Creo que enseguida va a estar conectándose con nosotros, vamos a estar hablando un poco, ¿no? De dónde nace, ¿no? Cómo nace tal vez el Instituto de Lengua, a través de qué, ¿no? Quiénes participan y qué se quiere, cuál es su misión, cuál es su visión, ¿no? de este instituto, ¿no? Para nosotros como pueblo guaraní, qué cosas hay dentro de su plan de este instituto, ¿no? Yo creo que eso, pero para ir adelantando también, ya nosotros habíamos hecho el trabajo desde hace 2 años atrás, ¿no? Que venimos trabajando con los niditos bilingües, es uno de los trabajos que hace el Instituto de Lengua, ¿no? De nuestra nación guaraní, ¿no? A partir de ello, eso dice la ley 070, está uno de los primeros pasos que da la educación en familia comunitaria, ¿no? Donde se agarra a los niños, ¿no? Que aún no van a la escuela, a educación regular, ¿no? Entonces, se agarra a estos niños, ¿no? Que es de 0 a 2 años o a 3 años, para que aprendan nuestro idioma. ¿Y quién es el que enseña? Es nuestra propia madre, nuestras propias abuelas o abuelos que están dentro de la comunidad, ¿no? Son ellos los que guían, los que dan, los que enseñan el idioma, ¿no? Entonces se hace una educación familiar, ¿no? Por eso es el nidito en familia, ¿no? Entonces, nidito bilingüe en familia se llama este programa que impulsa el Instituto de Lengua, ¿no? Para los niños que están en casa recién aprendiendo, ¿no? Por eso es la lengua materna, ya que la madre es la que enseña, la que transmite el idioma, ¿no? Entonces, eso es como pueblo guaraní, nosotros venimos promoviendo, ¿no? Estas actividades en coordinación con el Instituto de Lengua de nuestra nación, ¿no? Para eso vamos a esperar un poquito más, yo creo, la entrevista con nuestra compañera, con nuestra hermana, que es de Camiri. Tal vez Milena, si quiere conversar un poco del tema. Bueno, no, esperando aquí a la hermana Tentara de Camiri, ¿no? La encargada sobre el Instituto de Lengua. Como usted decía, ¿no? Como APG realmente estamos buscando
revalorizar nuestra identidad y qué mejor hacerlo con nuestra lengua. Empezar con niños, empezar ya con ellos que son el fruto, que van a venir futuros líderes, futuros representantes, empezar a revivir nuestro idioma, ¿no? Nuestro idioma ancestral, y mejor que sean nuestros abuelos, como usted decía, ¿no? Nuestras mamás, nuestros abuelos, los aracuaías, como llamamos nosotros, que ellos sean los que nos enseñen, ¿no? Ese sendero, porque a través del idioma no solo vamos a aprender como un idioma más, como un inglés por ahí que nos sirve solamente para ser un funcionario público o ser simplemente o aprender simplemente para un trabajo, sino que nuestro idioma representa nuestro uso, nuestras costumbres, nuestros valores, representa lo que viene a ser nuestra historia, nuestra tradición. Entonces, ellos son los encargados de transmitir todo eso. Nosotras ya, como usted decía, estamos empezando igual una etapa de formación sobre nuestro idioma. Poco a poco estamos aprendiendo. Tal vez no hablamos fluido porque ya, bueno, nuestra generación no tuvo esa oportunidad de aprender de forma rápida o de forma hereditaria el idioma, tal como usted decía años antes, aprender o ser guaraní era signo de discriminación, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestra propia familia. Muchas veces nos hacíamos la burla. ¿Qué idioma está hablando? Pues chino, decíamos. Bueno, ahora nos vemos a la necesidad no simplemente de aprender eso, ¿no? Sino que saber valorizar lo que viene a ser nuestro idioma. Y bueno, los niños son los encargados de aquí a un tiempo de hacernos ver, de hacernos notar la diferencia. Y qué mejor que como decía usted, que en esta gestión que están ustedes, ¿no? Juntamente con el Buruicha Eva, el Buruicha Richard, el Buruicha Julián, y bueno, usted representante de género, ¿para qué? Para que se enfoque más en nuestra educación como el guaraní en nuestra lengua materna. Realmente para mí es algo importante ese paso, porque muchas veces no lo tomamos a la educación mucha importancia, más más las comunidades están en el tema productivo, que más beneficios de forma de cosas, ¿no? Pero qué mejor beneficio aprender nuestro propio idioma, ¿no? Entonces, para mí realmente es algo muy beneficioso que se vea, ¿no? Eso llevar a las comunidades, porque yo también soy parte de una comunidad mixta en esta ocasión, en la cual ya no tengo muchas araucaías, ya no hay muchas, ya se está perdiendo, entonces. Y si aprendemos el guaraní en las diferentes escuelas, pues es el guaraní, pero no nativo, no el tradicional, no el de nosotros, ya viene cruzado, ya viene esterilizado con el idioma español. Y no, ¿qué me gustaría a mí que ver a mi tía, a mi abuela, a mi tatarabuela enseñando el guaraní a sus nietos, a sus propios nietos, a sus amiguitos? Y bueno, un guaraní que realmente sea de nuestra cultura, realmente se aprendan los valores, los usos y costumbres a través de ellos. Así es, Milena, ¿no? A veces entristece un poco, ¿no? De que nuestros padres o nuestros abuelos no hayan inculcado la lengua, pero también entendemos el por qué lo han hecho, ¿no? Porque yo siempre escuché, ¿no? A mi abuelo, a mi madre, decir que no se les hablaba, ¿no? A los niños, a los hijos, a los nietos, por el hecho de que eran discriminados, ¿no? Entonces trataban de ocultar el idioma, ¿no? Ocultar a la gente blanca o a la gente de afuera para que no seamos discriminados, ¿no? En ese sentido también nosotros entendemos a nuestros ancestros porque era una manera de protegernos tal vez como niños, ¿no? Como adolescentes, ¿no? Para que no seamos lastimados, discriminados
por la gente blanca en aquel entonces, donde había esclavismo, había mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso es que también han ocultado nuestro idioma nuestros papás. Nosotros entendemos eso, pero ahora ya somos libres ya de ser cautivos, ya somos Iyambae, como quien dice la palabra guaraní, ¿no? Entonces, y también conocemos nuestros derechos y a partir de ello yo creo que ahora debemos revitalizar nuestra lengua, nuestra idioma nativo, nuestra lengua materna, ¿no? Ahí la vemos a nuestra hermana, nuestra compañera, la licenciada Carolina Cuellar. Ella es parte del Instituto de Lengua de la Nación Guaraní, es una invitada especial a nuestro programa Ñañope Ñandeñé, ¿no? Le damos la bienvenida, licenciada Karuma. Aquí estamos haciendo nuestro programa Ñañope Ñandeñé con mi compañera Milena, nos presentamos y muchas gracias por aceptarnos así de repente, ¿no? Pero nuestro programa está dedicado este día al Día Internacional de la Lengua Materna. Ya ha pasado, pero nosotros hacemos mención también en este programa. Bueno, tenemos por ahí un poquito de problemas, yo creo, ¿no? Pero vamos a tratar de que pueda hacer la entrevista con nosotros, aunque sea fuera de cámaras, porque a veces la señal es la que nos falla, ¿no? ¿Nos escucha, licenciada Carolina? Hola, ¿nos escucha, hermana Carolina? Hola, Karma, ¿oyendo? Sí, ¿O más sí, o nosotros menos? la escuchamos, queremos que se haga la presentación, usted como representante de nuestro Instituto de Lengua y también para hablar un poquito sobre el tema de la lengua materna, porque ha sido el Día Internacional de la Lengua Materna, y para ello queremos que nos comente un poco, ¿no?, sobre la revalorización, el rescate de nuestro idioma, especialmente en nuestra zona Yacuiba, ya que con usted se ha trabajado en lo que es niditos bilingües. Licenciada, le escuchamos. Karma, Burubichareta, Karma, Kwae, Tamaraime, Amondo, Opaete, Yayapusaka, Jarequañerenduca, pe, o Parahuicuay, Jareopete, Ñaendu, Kwae, Ñaiba. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación que nos han depositado a nosotros para poder conversar sobre el tema. Así es, licenciada, un gusto tenerla. Hola. ¿Nos escucha? Entrecortado, se escucha así. Bueno, la pregunta específicamente entiendo que es sobre el tema del Día Internacional de las Lenguas, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Lice. ¿O hay pregunta específica? Hola. De verdad, nosotros, y de parte de mí, como... ¿Se escucha? Sí, ¿Me sí, escucha? sí. Sí, le escuchamos. Adelante, adelante. Ya, Soropay, muy buenas tardes. Un cordial saludo nuevamente desde las comunidades de todos los que somos guaraní, por medio de esta radio, por medio de este medio de comunicación, de poder llegar
ñañope yeñan de ñe. Una frase muy bonito y de verdad que tiene muchos que hablar sobre el tema. Estamos el día 22, es considerado, conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Nosotros como parte técnico del Instituto de Lengua Guaraní, hemos venido a realizar actividades, pero que sí miramos desde lo que nosotros encontramos en nuestras comunidades, de verdad que recordar un día así como Día Internacional de la Lengua, no solamente nosotros como guaraní, pero en este caso yo voy a hablar como para todos nosotros que estamos escuchando esta radio. Tenemos una gran preocupación, ¿no? La gran preocupación de nosotros, y creo yo también de nuestras abuelas, de nuestros abuelos que han partido, que nos han dejado. Ellos no nos han dejado un banco de plata. Sin embargo, ellos nos han dejado el idioma y la cultura, ¿no? En este sentido, muchos de nosotros, por cuantas cosas que históricamente nosotros hemos atravesado muchas cosas y hemos dejado de hablar nuestra lengua. Y es una de las gran preocupación, no creo solamente para los técnicos del ILC, sino para cada uno de nosotros como guaraní, ya seamos guaraní netamente, ya seamos guaraní ya intercultural, de todo lo que somos y lo que hablamos y los que vivimos geográficamente en el territorio guaraní. Estamos cada día, se nos escapa, estamos viviendo con nuestro idioma guaraní. En algunas comunidades ya está enfermo nuestro idioma, no tiene mucha vida. En otras comunidades o zonas están un poco, un poco de vida, o en algunas comunidades ya están en terapia intensiva. En realidad, si nosotros vemos, nosotros como nación guaraní somos tres variantes que tenemos. Algo que quiero mencionar, por ejemplo, en la parte de zona isoso, nuestros hermanos, nuestro tetanareta isoseño es la zona más hablada el idioma. Aún, ¿no? Todavía decimos que tiene fuerza, están todavía caminando con bastante fuerza, pero no es porque sea que es tan fuerte lo vamos a dejar o es que vamos a decir que está muy fuerte. Sin embargo, hay que alimentarlo, hay que darle vida y hay que cuidarlo todavía bastante, ¿no? En la parte de lo que nosotros somos como ABA, ¿no? La parte de este lado por donde yo he nacido, por donde yo he crecido, también hemos perdido ya bastante. Yo diría en este caso que 80%, 70% estaríamos ya ir bajando también en el tema del habla del idioma. No solamente porque no lo hablamos, sin embargo también ya vemos mucha mezcla o a veces nosotros mismos no lo estamos revitalizando, ¿no? Entonces vamos bajando en vez de ir desarrollando y fortaleciendo. Y la parte Simba, que creo yo ustedes están en una parte también por la zona de Yacuiba, también, ¿no? Esto hay que considerar también que mucho más estamos atravesando estas dificultades. Ustedes mismos y todas las autoridades, todos los que vivimos en las comunidades, hay esta necesidad, ¿no? La gran necesidad, la gran preocupación, y esto también nos lleva a pensar y a discutir, a debatir, porque se muere el idioma, hasta ahí se acaba, ¿no? Acaba el guaraní. Ya va a quedar en la historia, porque podemos escribir historia muy bonito, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos pueden escribir perfectamente nuestra historia en libros grandes, enciclopedia, pero y si no lo hablamos, eso queda archivado en la biblioteca. Entonces, yo personalmente y a nombre del Instituto de Lengua Guaraní, nosotros les invitamos y le pedimos que podamos volver a
sentarnos a conversar alrededor de, ya sea, ya no tenemos juego también para estar haciendo oñembich, tomando coro en algunos de ese, pero sin embargo podemos estar al lado de, qué sé yo, haciendo pan, haciendo tortillas y otras, ¿no?, actividades donde podamos ir desarrollando nuestro idioma. Hermanas, ¿no?, a todas las mujeres, a los varones, a los burubicharetas, a los líderes, a los jóvenes, a los niños, nosotros somos los responsables de esto. No esperemos que los técnicos del ILC vayan a querer hacer, ¿no?, a vivirlo el idioma, porque son más la parte técnica, pero para que pueda vivir más nuestro idioma somos nosotros los directos responsables, y si nosotros no lo hacemos, ¿quién va a venir a hacer para nosotros? Es imposible. Entonces no esperemos de otra persona que nuestro idioma pueda desarrollarse, porque se va muriendo en delante de nosotros. Cuando se muere una abuela, un abuelo, se va con todo el conocimiento, ¿no? Se va con todo el idioma que habla y nosotros quedamos esperando, y así se van enterrando nuestros abuelos y se nos van con todos los conocimientos. Ame ya soropay jaramiño y aiporu pebe opaite te tanareta jokoropi ya pusaka ñaiva ñaendu ñaikua ñerendu karupi kwa ñaniñeva ojo mai ñandebe harupi tamanaime ñekuama kwa ara kwa arasa jare arajamirupi yaji mongeta ye ñaniñe para este aguille motoputa jokoropiño y para este katu toiko ñandebe Yamupua, Ñamboguata, Jayaurebe, Tojo, Yeñadebe, Yaisha, Yabe, Hetama, Obebu, Hetama, y Yagu, Hetama, Imbarasuma, Ojo, Ñaniñeno, Jaima, Joconen, Yay, Jaima, Coma, Yeta, Ñande, para este, Jayco, Jaima, Cocam, para este, Yeta, Man, Jayco, ¿no? Chambati, Ñaniñabe, Ñaja, Ñanimongueta, Jarebatima, Yarajata, Tenonde, Hechaco. Michareta ñamboya llave jaima copata ñacani chubireta. Jara mamondo ajiro yarebe jare pe joko pepein petarusu areta y puere co peipotai chapeikuacabi aneramo peikuacabi llave y puere pejimongueta pupe no aguye peano kia owana omoingobe owana guroguata owana ombocuacuaña niñe chañande coja ñeilla, ñande coja añetete va y yareta va. Caraire tiñeco y por un caño mañana debe ya javana y putereta michi. En niña niñe garaco puta tata purupiño ña niñe ojota ma ojota ma ko omae inu vareta y puterpe y maran bairebe cabi o giro yarebe cabi garama y mara o cuye ojota ma jocua. Tui chavareta o cuacuavareta y puterpe. Hayabeiko o cuacuata ñaniñe jare ñandereko. Hayabeiko oimeyeta ñanepunata jare oimeta villa cuacuacua ñande organización pillaja ya. Jocua jae pebe ame añitente ayirovia amondo y munata, ¿no? Cuara aguye cuaraño ñanimongueta cua ñaniñere ani ñaniñepe. Yani mongeta inu ararupi inu arasarupi jare opete que rupi ñayarupi aguyana yayu yasapochi yaiko ñaniñere kuri aguye ñamomi yauta ko yaraja tenonde mi chairami. Agradecida de verdad por todo esto, por las entrevistas y a todos los que nos escuchan, a nuestros tetanaretas, a las autoridades. No, yo de verdad con algunas visitas en las comunidades de la zona Yacuiba he visto el interés, la gana de poder otra vez retomar, de poder buscar, otra vez escucharlo y tenerlo en medio de nosotros, el idioma, y eso de verdad a mí me alegra mucho, ¿no? Le mando saludo a Inti, que siempre voy, a las abuelas, que siempre las visito, a los niños de los nidos, también a Kaisa Jota, a mis abuelas, a las burubichas, que siempre he llegado hasta allá, a los nidos, también a Yeroviarenda, ¿no? Hemos empezado a coordinar y que muy pronto estaremos otra vez, y la gran sorpresa y la alegría de poder otra vez retomar
darle ese cariño a nuestro idioma, no solamente con los niños, sino también con todos los que están con ganas de aprender y de volver a tejer nuestro idioma. Y creo que la frase de la radio que han colocado, ñañopeye, ñandeñe pete, o cuacuabaena, aguyana, oye, pugaca, jocoropi. Ya Soropay, Marielita y a la Milena que la veo ahí, ¿no? Y a todos los que están aquí, ¿verdad? Muy contento que no estemos hablando en idioma solo por hoy día, sino que lo hablemos siempre en las oficinas, que nuestro idioma no tiene que quedarse solamente escondido debajo de la mesa, en estar en la oficina, en los espacios de poderes. Y creo que las mujeres somos mucho más valientes de poder llevar, de poder decir de que nuestro idioma puede, y si nuestro idioma lo dejamos y ya no los hablamos, estamos acabadas, ¿no? Ya no existimos los guaraní. Ya Soropay, de ver con todo el respeto y el cariño que le tengo a las comunidades, a todo, a cada uno que he visitado. Pronto estaremos por ahí con una visita. Ya Soropay, escucha. Ya Soropay, hermana Carolina, ya Soropay Tuicha, nosotros aquí contentos de escucharle, ¿no? A usted, ya que es una de las que toma ahí el bastón para llevar adelante al menos nuestro idioma, ¿no? Y están ahí gracias a los técnicos, al instituto, ¿no? Si bien algunas comunidades están ya olvidándose, pero ustedes están también ahí para recordar eso, ¿no? Y nosotros como organización también que estamos liderizando, estamos a la cabeza tal vez de las capitanías zonales y somos nosotros quienes debemos tomar el mando también y tenemos la obligación, ¿no? de luchar por recuperar, por revitalizar nuestra lengua, nuestra cultura, ¿no? Entonces, eso es el compromiso mismo de nosotros. Yo creo que igual con Milena nos comprometemos nosotros a hablar el idioma, ¿no? Ya entendemos un poco, pero la cosa es hablar, la cosa es recuperar y hablar de fluido, ¿no? Qué lindo es de hablar de tú a tú en el mismo idioma, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carolina, por hacer la invitación, por darnos esa palabra, ¿no? De aliento, ¿no? De motivación para que aquellas personas, aquellas hermanos que están escuchando en las comunidades, podamos realzar nuestro idioma, ¿no? A partir de hoy, de mañana, o sea, no esperemos, ¿no? Que alguien nos venga a decirnos, ¿no? Nosotros como madres debemos tomar fuerza y poder dejar esa reliquia a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Yo a veces me lamento mucho de no haber aprovechado de mi abuela, de mis ancestros, ¿no? El momento. Ahora cuando no existe ya y recién, ¿no? Lamentamos, ¿no? Y aquellos privilegiados todavía, adolescentes, niños que todavía tienen sus madres que hablan, bueno, hay que aprovechar cada minuto, cada momento para hablar nuestra lengua y aprender de ello. Muchas gracias, Yasoropay y Carolina. Vamos a estar nomás en contacto, tal vez para otro programa nuestro. Y gracias por participar de nuestro programa. Milena, tal vez su despedida para la licenciada Carolina. Claro, muchísimas gracias, Carolina, de estar acompañarnos esta tarde en este programa, ¿no? Realmente un orgullo escuchar nuestro idioma ahí de manera tan fluida. Nosotros nos quedamos muchas veces, las palabras las entendemos, pero no podemos pronunciarlas. Usted me indicaba que va a venir pronto para acá a visitarnos. Coyacuiba, Campo Grande, le hace la invitación formal también para que pase a visitarnos. Nosotros vamos a buscarla a usted, así como una agujita en un pajar, para que se apersone por para el apoyo, para que nos apoye también. Queremos nosotros ya que nos vayan inculcando ahí a nuestros pequeños, en fin, ¿no? A nuestros pequeños líderes, porque ellos van a ser el futuro de nuestra nación guaraní. Muchísimas gracias, Licen, por darnos esos minutos de su tiempo. Le hemos encontrado en media hora para coordinar la entrevista.
pero muchísimas gracias. Como decía la burricha Mariela, en otra ocasión la vamos a buscar con más tiempo para poder hablar sobre otros temas o tal vez el apoyo, cómo está funcionando el nidito en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Liz y Carolina. Ya Soropay, Tumpadibeño. Tumpadibeño, Ayema. Vamos con un tema musical y luego entramos a otro tema, hablamos un poco de las candidaturas, tal vez de las elecciones, que ya está en una recta final, y vamos a hablar de nuestro pueblo. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas hoy. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Ay, querida muerte, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas. Ay, querida muerte, no vengas hoy. Ay, querida muerte, no vengas. Hola, aquí volvemos con nuestro programa Ñaño Peñandeñé, ya es el segundo bloque de nuestro programa, ¿no? Habíamos tenido la entrevista de nuestra hermana, licenciada Carolina Cuellar, ella de Camiri, técnica del Instituto de Lenguas de la Nación Guaraní, ¿no? Haciendo mención tal vez no tan solo al Día Internacional, sino al trabajo que realiza como Instituto de Lengua, ¿no? Y al apoyo también que se da a nuestras comunidades, ¿no? También en
En ese marco, nosotros como Asamblea del Pueblo Guaraní, comprometidos con nuestro idioma, con nuestra cultura, ¿no? Nuestro objetivo es conservar nuestra lengua, motivar a los niños a que sigamos recuperando nuestro idioma, ¿no? Es un trabajo arduo, ¿no? Difícil, pero no imposible, ¿no? Todo se puede, yo creo, ¿no? Desde nuestra familia, desde nuestras madres, abuelas, ¿no? Podemos recuperar lo que es nuestra propia identidad a través del idioma. Bueno, como ya habíamos mencionado también al principio, hoy también queremos tocar un tema muy importante para nosotros como nación guaraní, también, ¿no? Dentro del marco político, se puede decir así, también nosotros estamos inmersos, ¿no? A lo que es estas elecciones, ¿no? Subnacionales, ¿no? Que ya está en la recta final, ¿no? Que ya están con diferentes partidos políticos y ya están en la recta final, cerrando sus campañas, ¿no? Viendo tal vez de cada candidatura sus propuestas y todo, ¿no? Así como ellos, nosotros como pueblos indígenas también tenemos derecho a ser partícipe de esta fiesta electoral, ¿no? De estas elecciones subnacionales, porque tenemos representación también, ¿no? Como pueblo indígena, ¿no? Dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Hablando de derecho, desde el Convenio Internacional de la 169, ¿no? La ley electoral, la ley de autonomía, ¿no? Eso nos da derecho, está constituido en esas leyes, ¿no? Nuestra participación, ¿no? En lo que es políticamente, ¿no? Es por eso de que también nosotros, de acuerdo a nuestros usos y costumbres como pueblo originario, no tenemos el derecho de elegir nuestros representantes, ¿no? A nivel político. Ya para eso nosotros en esta semana estamos viendo ya la elección de nuestros candidatos para que nos vaya a representar tanto a nivel de asamblea regional, asamblea departamental, ¿no? Tal vez lo que nos falta es pelear tal vez por un consejo, eso no habíamos trabajado anteriormente, tal vez si lo hubiéramos hecho hubiéramos podido igual, ¿no? Pelear por un espacio dentro de lo que son las concejalías, las alcaldías, las subgobernaciones, ¿no? Pero bueno, ahí estamos dentro de lo que es la ley electoral o el reglamento mismo electoral, ¿no? Dice ahí en sus artículos también, donde nos reconoce como pueblos indígenas y tenemos el derecho de elegir de acuerdo a nuestros usos y costumbres, ¿no? De pueblos originarios, campesinos también, ¿no? Entonces, por eso de que nosotros también tenemos, no tenemos una fecha bien rígida, así como que ha sacado el calendario electoral, ¿no? De presentar nuestros candidatos, ¿no? Es por eso que nosotros podemos elegir hasta el último momento, tal vez hasta 2 o 3 días antes de las elecciones, nosotros podemos elegir nuestros candidatos porque va de acuerdo a nuestros usos y costumbres, va por elección directa en magna asamblea, ¿no? En nuestra Ñemboa Tiguazu, como se dice, elegimos nuestros candidatos, ¿no? Como zona, sabemos de que en el municipio de Yacuiba o dentro de la región del Chaco, hablemos así porque estamos representados en 3 capitanías, en lo que es Yacuiba, Villamonte y Caraparí, y entre esas zonas nosotros tenemos que elegir nuestros propios representantes, ¿no? Que vayan a la asamblea regional.
Y lo propio también lo que es el departamento, ahí ya somos más zonas todavía, incluyendo lo que es la zona de Entre Ríos y Ticahuazu y la zona de Bermejo, ¿no? En la cual, y las 3 zonas de nuestra región, donde elegimos también lo que es el asambleísta departamental o la asambleísta departamental, ¿no? Dependiendo de los candidatos que llevemos, ¿no? Para eso nosotros tenemos un reglamento para nuestras elecciones, ¿no? Que dice procedimiento de elección de representantes a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y a la Asamblea Regional del Gran Chaco por usos y costumbres del pueblo indígena guaraní del departamento de Tarija, ¿no? Tenemos una normativa, ¿no? Que eso se hace cumplir en asamblea zonal, ¿no? Donde llevamos nuestros delegados, como ya hacía mención al marco normativo, está el convenio 169, ¿no? Y tal vez sus artículos de ratificación, ¿no? Y también tenemos nuestras propias normativas, como son los estatutos y reglamentos, ¿no? Que manejamos nosotros como pueblo guaraní, ¿no? En esos principios que establecen, ¿no? Establecen ahí los procedimientos y los principios, ¿no? En nuestros estatutos. Y es de ahí donde de acuerdo a eso, nosotros elegimos nuestros representantes, ¿no? Tal vez sería bueno también de que puedan conocer, ¿no? la diferente población, ¿no? De Yacuiba, tal vez hay a veces desconocemos esto, ¿no? A veces la gente habla por ahí sin conocimiento alguno, ¿no? Y es por eso que también nosotros queremos socializar, queremos hacer conocer lo que es nuestro reglamento interno, nuestros procedimientos de acuerdo a uso y costumbre de los pueblos originarios, ¿no? Pero también se toma en cuenta algunos requisitos, ¿no? Que está dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Como las normativas vigentes, digamos, también se toma en cuenta eso, ¿no? Porque es de acuerdo a eso también que, o sea, no se viola ningún derecho, digamos, ¿no? Ninguna ley tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos que tienen que tener estos candidatos, los requisitos exigidos, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado y normas vigentes. Por ejemplo, uno es no tener antecedentes penales con sentencia ejecutoriada, ¿no? Eso es uno de los requisitos fundamentales, tal vez, para nuestros candidatos, también por elección, por usos y costumbres, ¿no? Hay que ver eso, digamos. También dice contar con la libreta de servicio militar, si es que el representante es varón, digamos, ¿no? Eso es uno de los requisitos también a nivel nacional, ¿no? Eso va para pueblos indígenas y no indígenas también, ¿no? Ser mayor de edad, tener nacionalidad boliviana, estar inscrito en el padrón electoral, ¿no? Son requisitos generales, ¿no? Que piden, ¿no? La Corte Electoral, la ley electoral, digamos, ¿no? Y luego, los requisitos, por ejemplo, como pueblo guaraní mismo, uno de los requisitos es ser de origen guaraní, ¿no? Eso es el principio, ¿no? Que vaya un representante de nuestra nación, que salga del pueblo, que sea de representante tal vez de una comunidad, no sé, pero que sea originario, ¿no? Que sus padres sean guaraníes, ¿no? Y todos nos conocemos en las comunidades, ¿no? Y de acuerdo a eso yo creo que es uno de los requisitos de nuestro reglamento. También dice haber nacido en alguna de las comunidades de la zona guaraní de Tarija, ¿no? Porque el representante es a nivel departamental de Tarija y regional también. Hablar el idioma guaraní y el castellano, ¿no? También eso es uno de los principios que tenemos, ¿no? Como normativa también, ¿no? Va dentro del reglamento. Aquella persona que vaya representando sí o sí tiene que conocer nuestro idioma, tiene que manejar nuestro idioma, ¿no?
contar con el respaldo de las comunidades de su zona y haber sido electo o electa en una asamblea zonal, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que consensuemos si hay varios delegados, si hay varios candidatos, entonces eso se tiene que llevar a una magna asamblea donde ahí, de acuerdo a lo que diga la asamblea, ¿no? Será, no sé, un voto secreto, por mayoría, no sé, dependiendo qué digan. Ahí en consenso se hace la elección, pero se hace en una magna asamblea convocada, en este caso, por el directorio zonal, ¿no? Entonces, para la asamblea, para los representantes, para elegir los representantes. Entonces, cada una tal vez de las comunidades que tenga su delegado o un representante, ¿no? Debe traer también en consenso de toda su base, un delegado, ¿no? Para que represente y para que candidate ahí en esta magna asamblea, ¿no? Entonces, también otro de los requisitos es asumir el compromiso de defender los intereses y derechos de los pueblos indígenas por sobre otro tipo de aspiraciones, ya sean personales o de grupos. También eso es muy importante, ¿no? Que el representante, o ya sea mujer, vaya con ese compromiso, ¿no? De velar por los intereses, por los derechos de nuestro pueblo, ¿no? Conocer la realidad de su pueblo, de su pueblo y de la región, eso es también fundamental, ¿no? De que pueda conocer sus necesidades, cómo vive la región, qué hace falta, cómo vive el pueblo guaraní, ¿no? Dentro de su región, cuáles son sus principales necesidades, ¿no? Entonces, ese representante tiene que saber la realidad, ¿no? En que se vive. No pertenecer a ningún partido político o agrupación ciudadana, ¿no? Porque va representando a un grupo social, ¿no? A un pueblo, ¿no? Entonces no va por algún partido político, ¿no? Independiente, digamos, somos independientes como nación guaraní, como organización, yo creo que vamos independiente, ¿no? Entonces, no debemos, digamos, estar apoyado por ningún partido político, o no debemos estar nosotros identificados con algún partido político, ¿no? Entonces, después dice no tener faltas graves o gravísimas según el estatuto orgánico de su comunidad o zona, ¿no? Eso también es muy importante para nosotros, ¿no? Aquella autoridad que vaya a representarnos o que vaya a llenar la terna para ser elegido, no tiene que tener antecedente en nuestra organización, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, ¿no? El haber hecho o tal vez una dirigencia bien, ¿no? A entrar por la puerta y salir por la puerta, ¿no? Esclarecer por lo que un dirigente o un representante que vaya a representarnos a nivel de organización allá, a pelear por el otro pueblo, sí tiene que velar por la transparencia, me parece. Yo creo que eso es su misión principal que va a ir a cumplir, ¿no? De transparentar las cosas que se hace allá, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay para nosotros? ¿Dónde tenemos que apoyar? ¿No? Entonces, y si un representante de nosotros ya va, digamos, con esos antecedentes, entonces, ¿qué se va a esperar, digamos, que haga adentro? ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental de que aquella persona no pueda tener antecedentes dentro de lo que es lo orgánico, ¿no? Entonces, que haya venido desde la base, tal vez desde su comunidad, haciendo vida dirigencial, ¿no? A través de la zona también, y yo creo que eso es lo que se ve, ¿no? Lo que debe de ser un dirigente, un líder, ¿no? Un buen líder para su pueblo, digamos, ¿no? Después tener todos sus documentos personales al momento de la elección, ¿no? Yo creo que eso igual es fundamental para que aquella persona, ¿no? Que esté delegada ya y si sale en una elección
¿no? Yo creo que tiene que tener sus papeles al día, sus documentaciones personales al día, porque si no perjudicaría, digamos, a la misma organización, ¿no? O tal vez a otros candidatos, ¿no? Porque eso es lo principal, los requisitos tal vez que pide la Corte también, ¿no? Si es varón, lo que más hacen mención es la libreta de servicio militar, porque digamos es un requisito, digamos, fundamental, que no se saca de la noche a la mañana, digamos que sí o sí el hombre tiene que haber cumplido el servicio militar, ¿no ves? Entonces, ya ahí digamos que si no tiene ese documento, entonces ya está ahí perjudicando, ¿no? Perjudicando, digamos, a lo que es la elección, digamos. Entonces, yo creo que eso es los requisitos fundamentales en nuestra organización o dentro de nuestra organización para aquellos candidatos, ¿no? que van a ser elegidos. Tenemos una fecha ya para hacer la elección de estas futuras autoridades, ¿no? que nos van a ir a representar a nivel regional y a nivel departamental, ¿no? Entonces, Milena, tal vez si quieres comentar algo de esto, vamos comentando y luego ya nos va también cumpliendo la hora de nuestro programa. Tal vez las fechas de las asambleas, para cuándo, dónde. Bueno, realmente ya usted le da la noticia, ¿no? Sobre cuáles son los requisitos que necesitan nuestros postulantes o cuáles son los requisitos orgánicos que se tienen, ¿no? Como APG, para que sea parte de la terna que se lleve, ¿no? Y como usted decía, algo muy importante ahí, que sea parte de una comunidad guaraní y que venga de nuestras raíces, ¿no? Porque muchas veces nosotros como APG nos autodiscriminamos y llevamos pues a un caray que no entiende nuestra realidad, de nuestra zona, de nuestras comunidades, ¿no? Y realmente es importante, ¿no? Saber esa parte que el gobierno, el Estado Plurinacional de Bolivia nos tiene en cuenta, ¿no? Ya que tenemos nuestros propios representantes, como usted decía, podemos elegirnos en el tiempo, no de manera juntamente política, ¿no? Sino de manera orgánica, podemos hacerle, faltando 2 o 3 días antes, hacerle llegar el nombre de nuestro representante que nos va a representar en nuestra asamblea, tanto regional y como departamental. Nosotros, como APG Yacuiba, tenemos en nuestra asamblea, nuestra Ñemboatihuazu, el día jueves a las 9 de la mañana, están citados aquí las diferentes comunidades que pertenecen a nuestra organización, las 22 comunidades que pertenecen a nuestra organización. La asamblea se realizará aquí, ¿no? En las instalaciones de la APG, y el día viernes sería la asamblea, la Ñemboatihuazu departamental en Camiri, ¿no? Igual en Carapari. En Carapari. Y bueno, ahí vamos a ir igual con nuestros representantes, igual son algunos participantes, ¿no? De manera limitada que se tiene según la convocatoria. ¿Y qué más se puede informar, no? Hay que esperar que nuestras comunidades traigan un delegado o un representante digno de ser elegido, y aquí elegiremos entre todos a nuestro futuro representante allá para que nos vaya y nos represente y también entre a la terna y salga de ahí, ¿no? Como usted decía, para el regional nos tenemos que poner de acuerdo Villamontes, Carapari, Yacuiba, y el departamental y ya las diferentes otras regiones como Ceritica, Entre Ríos y varias, Bermejo por decir. Bueno, ya en la recta final nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la población en general por permitirnos entrar a sus hogares en esto que fue el programa Ñañope Ñañañé. Hoy espero que les haya gustado nuestro programa. Hemos hablado en nuestro idioma nativo. Muchísimas gracias a las 22 comunidades, a los burubichas guasos de las 22 comunidades, desde la primera hacia la última que está allá en el último rincón
bueno, que son Ayururenda, Yaguarenda, Pozo Delanta, por aquí están las más lejanas de nuestras comunidades. Ya, muchísimas gracias, Brucha Mariela, por dejarme ser parte de este programa. A Yulenka, que está siempre detrás de nosotros ahí poniendo la música, algún video o alguna fotografía. Muchísimas gracias, SINCAF, y a la radio que nos permite transmitir o informar sobre las diferentes actividades o gestiones que realiza nuestra APG. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes conmigo. Así es, Milena, así nos vamos despidiendo de nuestro programa Ñañope Ñandeñé, tejiendo nuestra palabra. Bueno, el próximo martes nos reencontramos a la misma hora hablando de diferentes temáticas, ¿no? Aquí como mujeres, como pueblo guaraní. Bueno, ha sido un grato placer estar con ustedes y que pasen buenas tardes. Ayema, hasta luego. Yasurpay. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación